Bienvenidos a esta nueva serie de videos de circuitos. En este caso vamos a conversar un poco sobre los circuitos acoplados magnéticamente. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. A lo largo de esta nueva secuencia de videos vamos a comprender el principio de funcionamiento o el principio de acoplamiento magnético que existe entre diferentes rebanados. Vamos a definir los coeficientes de acoplamiento y dispersión de los devanados y vamos a estudiar el transformador como circuito acoplado. Para esto vamos a dividir esta serie de videos en 5 partes: el acoplamiento propiamente entre devanados, el cálculo de inductancias, las ecuaciones de tensión, dado que ya conocemos las inductancias, el coeficiente de acoplamiento y dispersión entre devanados y finalmente vamos a estudiar el transformador como un ejemplo de circuito acoplado. Entonces vamos a empezar con el primer tema, el acoplamiento entre devanados. Cuando tenemos espacialmente varios devanados y sobre este circula una corriente, sobre él se produce un flujo magnético. Entonces, considerando un medio magnético de permitida μ constante, homogénea y linealidad entre el flujo y la corriente, vamos a tener que el devanado K induce enlaces de flujo sobre los distintos devanados del circuito y sobre el mismo. Adicionalmente, vamos a tener un flujo que cierra por el aire, que es lo que normalmente llamamos flujo de dispersión. Entonces, en la figura vemos la representación de un circuito magnéticamente acoplado, donde vamos a tener el acoplamiento propio de la bobina, dispersión y mutuo. Entonces, en el circuito que vemos en la figura, tenemos que el circuito K se le coloca una fuente de tensión BK y se inyecta a esa bobina una corriente I sub K. Es decir, estamos trabajando bajo el principio de una bobina de prueba. El flujo magnético total que enlaza la bobina K, que se representa con la letra Φ sub K, K, y se puede descomponer en dos flujos, como mencionábamos. Un flujo mutuo, que es el que enlaza a todas las demás bobinas, y un flujo que enlaza solamente la bobina K. Entonces, si analizamos el flujo que enlaza a las distintas bobinas, como lo vemos en la figura, el flujo mutuo que enlaza la bobina K es debido a la excitación en otras bobinas y se denomina Φ-MK y comprende las N menos L componentes, es decir, va a ser el flujo que se origina en cada una de las bobinas diferente a la bobina K. Φ sub KJ representa el flujo mutuo producido por la bobina J que enlaza la bobina K. Es decir, este es el flujo que enlaza la bobina K producto de la circulación de corriente en otra bobina diferente a la K. Entonces, por superposición, el flujo magnético total que enlaza la bobina K es Φ sub K, y Φ sub K tiene dos componentes: el flujo propio de la bobina más el flujo producido por la corriente en otras bobinas. Este lo podemos descomponer como el flujo mutuo, y el flujo propio de la bobina K lo podemos descomponer en dos términos: el flujo de dispersión Φ-LK y el flujo propio del circuito magnético de la bobina K, que es el Φ-MK con M minúscula, mientras que Φ-MK mayúscula corresponde al flujo mutuo de las otras bobinas. Si conocemos los flujos, conocemos el enlace de flujo, recordando que el enlace
no es más que el producto de N por phi. Entonces, lambda sub K es el lambda de dispersión más el enlace del circuito magnético propio de la bobina K más el enlace producido por la circulación de corriente en las otras bobinas. Si expresamos los enlaces en función de las permeanzas y de las corrientes, podemos tener las expresiones 5, 6 y 7, donde el enlace de dispersión depende de la permeanza de dispersión, el enlace propio de la bobina K va a depender de la permeanza propia de la bobina K, mientras que el enlace KJ depende de la permeanza mutua entre la bobina K y la bobina J, por la corriente en la bobina J. Entonces, de esta manera, nosotros podemos calcular los enlaces de flujo correspondientes a cada uno de los devanados que integran el circuito electromagnético. En el próximo video veremos cómo a partir de estas definiciones podemos calcular las inductancias propias y mutuas de cada bobina. Gracias por su atención.